Queridos amigos, vamos a iniciar nuestro programa, pero antes nos dirigimos al Señor que nos bendiga, que nos proteja a todo nuestro pueblo, a toda nuestra nación. Rezamos principalmente por nuestros enfermos, rezamos por todas las personas que están también sufriendo a causa de diversas circunstancias en la vida, situaciones de trabajo, situaciones de familia, situaciones también en nuestra propia política, situaciones que nosotros vivimos en el día a día, nuestro relacionamiento con nuestra propia comunidad. Le pedimos que el Señor, por intercesión sobre todo de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé y auxiliadora de los cristianos, nos siga bendiciendo a todos. Le pedimos en este día, le pedimos que nos acompañe siempre. Confiamos totalmente en su intercesión. Y por eso vamos a decir juntos el saludo del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor Jesús nos bendiga a todos. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento, como todos los días, nuestro curso bíblico, donde estamos reflexionando la palabra de Dios, donde estamos queriendo conocer algo más de estos sagrados libros que Dios nos ha dejado como inspiración con el escritor sagrado, es decir, aquí la autoría es de Dios y el coautor es el hombre, es decir, aquí está la intervención divina y la intervención evidentemente también del hombre que dentro de su historia va escribiendo estos sagrados libros. No nos olvidemos que aquí encontramos una historia de salvación. Y esta es una reinterpretación, ¿verdad?, que el hombre está haciendo sobre su propia vida, está mirando y está entendiendo y está leyendo desde Dios. Tampoco debemos olvidarnos que todo lo que tenemos por escrito, esto nosotros lo tenemos desde el momento en que Israel se encuentra en una situación bastante difícil, catastrófica, diríamos nosotros, cuando va al exilio. Y es en ese momento que el autor sagrado comienza, el pueblo en realidad, ¿verdad?, dirigido o acompañado por el autor sagrado, que luego lo pondrá por escrito, en reflexionar una situación tan difícil por la que estaba atravesando al ir al exilio. Entonces se hace la pregunta, ¿por qué nosotros estamos aquí? ¿Qué clase de Dios nosotros tenemos? ¿Quién es este Dios que nos acompaña? Y entonces procuran dar una respuesta. El problema no es Dios. El problema, entonces, dice el autor sagrado, dentro del pensamiento de esta teología deuteronomística o deuteronómica, nos dice que el problema es el hombre, que se ha apartado de Dios, por lo tanto le llama en el sentido ya moral de su responsabilidad no cumplida, le dice hemos pecado. Porque hemos pecado, entonces hemos caído en esta situación y viene como consecuencia el castigo. Pero aquí también nosotros, si comenzamos a pensarlo de una manera muy puntillosa y de una buena manera de reflexión, porque eso tenemos que hacer, lastimosamente algunas veces nosotros tomamos una interpretación libre, así como hacen los protestantes, sin pensar mucho, sin hacer mucha filosofía. Y entonces evidentemente que lo tomamos en una forma muy literal. Y entonces pensamos que el castigo es como algo enviado, ¿verdad?, por Dios. Algo entonces que Dios, o Anagari, ¿verdad?, como los dioses
paganos, como los dioses griegos, como Zeus, que tira su rayo sobre aquel que se ha portado mal. Sin embargo, la Biblia nos presenta el castigo, te habla del castigo, entre comillas, el castigo de Dios, pero el castigo que es como consecuencia de las acciones del mismo hombre. Esa es la gran novedad que verdaderamente nosotros encontramos en el Antiguo Testamento y la gran novedad que nosotros encontramos en el judaísmo. No podemos tirar toda la responsabilidad sobre Dios como que Dios es bueno o es malo. Dios te castiga, pero donde Dios es el que decide sobre tu propia libertad, te quita tu propia libertad y realiza aquello que a Él le place. No, la Biblia por lo menos te indica muy bien y por eso es que llama continuamente, y ahora estamos queriendo comenzar otro de los pasajes hermosísimos, ¿verdad? Porque hemos concluido de cierta manera, en una forma un poco rápida, un poco superficial ciertamente, toda la reflexión sobre la Torá, es decir, los 5 primeros libros. Ojalá después tengamos más tiempo, vivamos más, ¿verdad? Para poder hablar más aún sobre estos elementos de la ley. Hemos concluido recién 5 libros, pero recuerden que tenemos 73 libros que estudiar. Y entonces, si cada libro nos va a llevar 2 años de estudio, imagínense, dentro de 100 y tantos años vamos a estar más o menos concluyendo, y lo estamos haciendo de una manera, como le estaba diciendo, no tan profunda, ¿verdad?, como me gustaría hacerlo, pero entonces nos quedaríamos toda la vida hablando solamente de un libro o de algunos capítulos, ¿se entienden? Entonces lo importante es que ahora nosotros tengamos una visión global. Entonces ya hay a través de los autores sagrados que reflexionan sobre su propia historia. Y en la medida en que vamos conociendo, y en la medida en que vamos entrando y vamos entonces entendiendo este plan, esta historia de salvación, ciertamente que nos encontramos cada vez y mucho más profundamente entendidos dentro de lo que la Biblia nos está presentando. Tenemos que entender, tenemos que comprender, tenemos que saber cuál es esta estructura y cuál es el pensamiento que se nos quiere transmitir. Entonces, queridos hermanos, vamos a comenzar en una forma de nuevo muy general y muy amplia lo que nosotros le llamamos la historia profética. Vamos a comenzar por ahí, la historia profética. Y después dentro de esto vamos a entender lo que se llama los libros históricos. No se olviden que dentro de una macroestructura, cuando hicimos una introducción a la Biblia, nosotros hablábamos de la Torá y lo hemos desarrollado una partecita, pero como la ley de por sí, es como la constitución, decíamos. Pero recordemos que no se comienza con la ley o con la constitución de una nación. ¿Cómo se comienza un pueblo? ¿Cómo comienza a regirse? Y comienza a regirse con la convivencia, con las normas y las leyes que poco a poco el pueblo va teniendo, se va organizando y procura, ¿verdad?, vivir de acuerdo a esas reglas, de acuerdo a esos estatutos, a esos reglamentos que en la misma comunidad se van aceptando como comunidad. Ciertamente que cuando nosotros le llamamos que son libros inspirados, quiere decir que la comunidad está pensando desde lo esencial y fundamental de lo que significa su propia vida, y a eso nosotros le llamamos lo trascendente. Miramos hacia Dios, ¿qué es lo que Dios quiere? Miramos entonces esa tendencia y esa fuerza interior del hombre que está buscando algo más. ¿Y qué es lo que el hombre entonces está buscando? Está buscando su propia felicidad. El hombre que está buscando su propia realización. Y se da cuenta, por lo menos en la propuesta y el proyecto del Antiguo Testamento y de toda la Biblia, nos muestra que esta tendencia trascendental es encontrar el sentido de la propia vida, el sentido de la propia existencia. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe.
todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Sé que me necesitas, que necesitas mi amor. Me llamas para que luche en este mundo de hoy. Yo sé que diste la vida para nuestra salvación. Hoy quiero amar sin medidas, quiero jugarme por vos. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. María, dame la fuerza para poder demostrar a todos mis hermanos lo hermoso que es amar, para poder con mis labios tu palabra proclamar. Hazme un instrumento y así tu amor sembrar. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él.
Queridos amigos, seguimos con Yandillara Ñe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando, como siempre, sobre la palabra de Dios. Magnífica, ¿verdad? Que nos llama sobre todo a vivir profundamente desde el Evangelio, profundamente de su palabra. Esta es una reflexión pedagógica, queridos hermanos. Pedagógica, es decir, la pedagogía. El pedagogo era aquel que le agarraba al mitad y de la mano y le llevaba a la escuela. Pedagogo es palabra griega. Dice la pedagogo. Dice la Biblia es un libro pedagógico. Dice entonces la pedagogía que dice mitad, mitad era jaja, sino que mitad ñangarecoja ya es mitad ñangarecoja. O si no, es el que conduce, el que le lleva por el camino. Además, donde peor escuela, era un esclavo, el pedagogo, en griego, solamente que está diciendo en griego, ¿verdad? Era un esclavo que llegaba a la hora, bueno, la 1 y queda comitado y queda en escuela, te dan las 7 de la mañana y queda en escuela, jamás era jape mitame horas a la escuela, el pedagogo, el esclavo pedagogo, el esclavo que estaba encargado de agarrarle la manito a ese niño y llevarle entonces a ¿dónde? A la escuela. Pediatría. O sea, todo lo que es paidos. Paidos en griego quiere decir niño. ¿Me entendés? Niño. Entonces la pedagogía, entonces quiere decir al niño que se le lleva por el camino. Upeaco dice la pedagogía. Entonces, la Biblia. La Biblia es un libro pedagógico, quiere decir, es un libro que te enseña, es un libro que te muestra el camino. ¿Ya qué escuela ven en síntesis? Ya coñande la escuela ven allá. Con libro, ¿cuál coñande la escuela ven? Va ella pañande jaycoana, va ella pañande yaguerecoana, peñandere kobe, ñandere kobe poti. Ñandere kobe peñande yara y potajaisa. Eso quiere decir la pedagogía, llevarnos por el camino. Entonces, estábamos hablando en este sentido de lo que nosotros encontramos en esta formación nuestra, en esta respuesta hacia el Señor. Aquí es la respuesta del Señor lo que encontramos, la respuesta a Dios que nosotros le estamos dando dentro de nuestro contexto histórico. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos leyendo aquí, lo que nosotros estamos encontrando aquí, es la respuesta desde una reflexión profunda del hombre, inspirado por Dios, mirado desde Dios, dice UPA. El contenido es Dios que me habla y me está diciendo en lo más profundo, ¿verdad?, de mi vida, tanto en el sentido trascendental como hay también elementos muy concretos en el sentido muy humano, en el sentido muy antropológico. De lo trascendental nosotros también aquí encontramos a lo que es inmanente ñande Yeshua. Vea cosas lento ahí la inmanencia. Inmanente quiere decir lo que nosotros tocamos aquí, lo que tenemos a disposición. Peomanoa, seres inertes, nuestra realidad del mundo, lo caduco, lo que pasa. Peomanoa, peopitaco, apepeñandenda yaguerajaya. Entonces lo trascendente es lo que le da el sentido profundo a tu propia existencia. Quiere decir que nosotros, o peña siempre ya no nos quedamos en lo inmanente. Yandé con la yapita y con las cosas del mundo. Estas son cosas pasajeras. Es incluso una cosa maravillosa porque si se mandó los cursos anteriores de historia muy interesante dentro del anecdotario, ¿verdad? De las tantas charlas con el Monseñor Zacarías Ortiz Mandua, un gran obispo, un sabio verdaderamente. La aranduca antuye, pero a doña forma poner güey, o estudiar güey, y lo más lindo es que tenía una capacidad de reflexión y una apertura del corazón. Y entonces, él justamente me decía, mira, Víctor, todo pasa, todo es caduco, todo viene de la tierra. Interesante ver. Él reflexionó mañana, o calcular, y nada. Todo lo que tenemos nos viene de la tierra.
La tierra verdaderamente es madre. Es interesante. Acierto que tira una semillita, crece, etcétera, etcétera. Aprende a la greifu, la naranja, la pacoa, la reusea. Pero ¿de dónde? ¿De dónde viene? De la tierra. De ahí entonces esa semillita irá consiguiendo todos los nutrientes para ir creciendo. Después darte el fruto que vos necesitas para comer. Y así cualquier cosa. De ella vos el landero gana. A Pepe yo beteta de la tierra. Mezcla, barro, tierra, bueno, pero es el hombre el que comienza a transformar. ¿Entendiste? Hay que tener maderamen y la gente. Hay que tener la chetechona. Hay que tener la madera. Ya bueno, mata, no, pero yo no voy a usar maderamen. Yo voy a usar hierro nomás. Hierro. Como al final de cuentas la tierra de la clase de tierra. ¿Se dan cuenta? O sea que es una sabiduría tan grande, pero upea, eso es inmanente. Upea opitayer. Acuérdense Génesis capítulo 3 versículo 19. Recuérdate, hombre, que eres polvo y que al polvo vas a devolver. Vea que dicen de Hina, ¿entendiste? Upepe llego jota opa coñandereco. ¿Y cierto que es? Todo esto que yo hoy, ¿verdad?, tengo como hueso, como carne, como piel, como cabello, como lo que sea. ¿Y eso de dónde sale? Y sale de la experiencia, ¿verdad?, del hombre. Y entonces es el hombre ahí donde se pregunta sobre el sentido existencial y profundo de su propia vida y de su propia existencia. Y es ahí donde encuentra. Y este es el camino tan lindo, ¿verdad?, que el hombre vuelve a reflexionar y vuelve a entender. Porque dentro de esa inmanencia que el hombre descubre, se da cuenta, entonces de ahí comienza a preguntarse sobre el sentido de la vida. ¿Y dónde lo encontramos? Lo encontramos en la Biblia. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía
por nuestro canal de YouTube Ñandeyara Ñe'e. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñandeyara Ñe'e. Tu luz que quiere en mí se verá de lejos y así servir a los demás para el camino iluminar. Por eso ven, Espíritu Santo, ven y quémanos con el fuego de tu amor. Por eso ven, Espíritu Santo, con un nuevo Pentecostés. No es un pan sin levadura ni sal, es el mismo Jesús que se quiso quedar y no encontró un argumento más sencillo, más perfecto, es darse como alimento. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, mi Dios me liberó y canto gloria a Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, mi Dios me liberó y canto gloria a Dios. ¿A dónde iré? Lejos de ti. ¿A dónde huiré? Lejos de tu presencia. Si fuera a habitar los confines del mar, tu mano me alcanza y me sostiene igual. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Lejos de ti. ¿A dónde huiré? Lejos de tu presencia. Si fuera a habitar en los confines del mar, tu mano me alcanza y me sostiene. Sé siempre mi compañía. No me dejes, madre mía, de tu mano al cielo he de llegar y contigo voy a estar. Intercede por mí hasta el final y acompáñame en mi andar. Guíame con tu luz hacia mi Jesús, cúbreme con tu manto. Y voy a adorarte en silencio, a decirte que quiero pasar contigo por toda mi vida, a cantarte que no puedo vivir sin tu amor, que es locura, que es razón, que da vida y que da color a mi cielo, Cristo, amor, ese amor de muerte en cruz, ese amor que vino a encenderme la luz y a llenar el vacío que solo llena. Cambio mi lamento a danza, me llenó de esperanza, me eligió, me abrazó, me sanó, me limpió, me amó, me ha dado vida nueva, dejó la amargura afuera y yo le canto, le alabo y levanto los brazos al cielo.
La gente se pregunta qué le pasa, no es normal. Se la pasan sonriendo y cantando sin parar. Y el coro de esta canción me inquieta más y más. Lo tengo que probar, ahí lo tengo que cantar. Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz. Quiere que seas libre. Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz. Quiere que seas libre. Porque no encuentro deleite en este mundo que gozarme en tu presencia por el resto de mis días, ya que todo en este mundo es pasajero. En mí solo hay un anhelo, ver tu rostro algún día y posarme en tu presencia y llorar de alegría, abrazar tus pies benditos, ya sin tiempo ni medida. Te quiero alabar, tu nombre exaltar, en espíritu y verdad. Quiero gritar tu majestad, es grande tu amor y tu bondad. Te quiero alabar, Te quiero alabar. porque aunque no te vea estás, porque yo sé que no te irás, porque tu amor sigue igual, tu amor no cambia, sigue igual, porque no cuentas mis caídas, me levantas y me animas, tu amor es sin mentira, no vacila, no. Gracias papá, gracias papá, gracias papá. Yeah. Queridos amigos, seguimos con Yandillara Ñe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando, como siempre, sobre la palabra de magnífica, que nos llama sobre todo a vivir profundamente desde el Evangelio, profundamente de su palabra. Esta es una reflexión pedagógica, queridos hermanos, pedagógica, me dice la pedagogía. El pedagogo era aquel que le agarraba al mitad y de la mano y le llevaba a la escuela. Pedagogo es palabra griega. Opeareña de Dandayekwa Wasuiba Epa dice la pedagogo. Amba Epa dice la Biblia es un libro pedagógico. Dayekwa Epa dice Akongayekwa. Dice entonces la pedagogía que dice mitad mitad era jaja, sino que mitad ñangarecoja ya es su mitad ñangarecoja. O si no, es el que conduce, el que le lleva por el camino. Además, donde peor escuela peor era un esclavo, el pedagogo en griego, solamente que está diciendo en griego, ¿verdad? Era un esclavo que llegaba a la hora, bueno, la 1 y queda comitado y queda en escuela, eran las 7 de la mañana y queda en escuela, Amao era jape mitame horas a la escuela. El pedagogo, el esclavo pedagogo, el esclavo que estaba encargado de agarrarle la manito a ese niño y llevarle entonces a ¿dónde? A la escuela. Pediatría. O sea, todo lo que es paidos. Paidos en griego quiere decir niño. ¿Me entendés? Niño. Entonces la pedagogía, entonces quiere decir al niño que se le lleva por el camino. Upeago dice la pedagogía. Entonces ya de upechamos la Biblia. La Biblia es un libro pedagógico, ya quiere decir, es un libro que te enseña, es un libro que te muestra el camino. ¿Ya qué escuela ven en síntesis? Ya de la escuela ven allá.
con libro cuando ñande a escuela ven va ella bañande jaikuana va ella bañande yaguere coana peñandere kobe poti ñandere kobe peñande yara y potahaya. Eso quiere decir la pedagogía, llevarnos por el camino. Entonces, estábamos hablando en este sentido de lo que nosotros encontramos en esta formación nuestra, en esta respuesta hacia el Señor. Aquí es la respuesta del Señor lo que encontramos, la respuesta a Dios que nosotros le estamos dando dentro de nuestro contexto histórico. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos leyendo aquí, lo que nosotros estamos encontrando aquí, es la respuesta desde una reflexión profunda del hombre, inspirado por Dios, mirado desde Dios, dice UPA. El contenido es Dios que me habla y me está diciendo en lo más profundo, ¿verdad?, de mi vida, tanto en el sentido trascendental, como hay también elementos muy concretos en el sentido muy humano, en el sentido muy antropológico. De lo trascendental nosotros también aquí encontramos a lo que es inmanente. Vea cosas lento ahí, la inmanencia. Inmanente quiere decir lo que nosotros tocamos aquí, lo que tenemos a disposición. Peomanoa, seres inertes, nuestra realidad del mundo, lo caduco, lo que pasa. Peomanoa, peopitaco, apepeñandenda, yaguerajaya. Entonces lo trascendente es lo que le da el sentido profundo a tu propia existencia. Quiere decir que nosotros, o peña de siempre ya es, no nos quedamos en lo inmanente. Y andé con la yapita y con las cosas del mundo. Estas son cosas pasajeras. Es incluso una cosa maravillosa, porque si se mandábamos de una curibeme, unimos en duda, después, oye, pues, los cursos anteriores, de historia muy interesante dentro del anecdotario, ¿verdad? De las tantas charlas con el Monseñor Zacarías Ortiz Obando, un gran obispo, un sabio, ¿verdad? Ya la aranduca antigua, pero a doña forma poner, güey, o estudiar, güey, y lo más lindo es que tenía una capacidad de reflexión y una apertura del corazón. Y entonces, él justamente me decía, mira, Víctor, todo pasa, todo es caduco, todo viene de la tierra. Interesante, él reflexionó mañana, o calcular, y nada. Todo lo que tenemos nos viene de la tierra. La tierra verdaderamente es madre. Es interesante. Acierto que tira una semillita, crece, etcétera, etcétera. Aprende a gusta la grapefruit, le gusta la naranja, le gusta la pacoa, le gusta la reusa. Pero ¿de dónde? ¿De dónde viene? De la tierra. De ahí entonces esa semillita irá consiguiendo todos los nutrientes para ir creciendo. Después darte el fruto que vos necesitas para comer. Y así cualquier cosa. De ella vos el landero gana. A Pepe yo veteta de la tierra. Mezcla, barro, tierra, moeno, pero es el hombre el que comienza a transformar. ¿Entendiste? Hay que tener maderamen y la gente. Hay que tener la chetechona. Hay que tener la madera. A moeno, a mata, a mola, a moyo, a cacuay. Ah, no, pero yo no voy a usar maderamen. Yo voy a usar hierro nomás. A moyo, hierro. Ya como al final de cuentas de la tierra, de la clase de tierra. ¿Se dan cuenta? O sea que es una sabiduría tan grande, pero upea, eso es inmanente. Upea opitayer. Acuérdense Génesis capítulo 3, versículo 19. Recuérdate, hombre, que eres polvo y que al polvo vas a devolver. Vea que dicen de Gina, uire, yo vine a ser, upe llegue jota de pa. ¿Entendí? Upepe llegue jota o pa coñandere coe. Y cierto que todo esto que yo hoy, ¿verdad?, tengo como hueso, como carne, como piel, como cabello, como lo que sea. ¿Y eso de dónde sale? Y sale de la experiencia, ¿verdad?, del hombre. Y entonces es el hombre ahí donde se pregunta sobre el sentido existencial y profundo de su propia vida y de su propia existencia. Y es ahí donde encuentra, y este es el camino tan lindo, ¿verdad?, que el hombre vuelve a reflexionar y vuelve a entender. Porque dentro de esa inmanencia, el hombre descubre, se da cuenta, y de barba. Llega a tapas, ella lleva, entonces de ahí comienza a preguntarse sobre el sentido de la vida.
¿Y dónde lo encontramos? Lo encontramos en la Biblia. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe'e Antiguo Testamento. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yara Ñe'e de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Hermoso mi Dios, tú eres precioso Señor, tú eres hermoso mi Dios, tú eres precioso Señor, y no hay nadie tan grande como tú, y no hay nadie tan fiel como tú. Eres digno de recibir adoración. Eres digno de recibir esa canción. Amable su morada, te alabamos sin cesar. Tú eres Rey de la creación, tú eres el más dulce amor, tú eres Rey de la creación, tú eres el más dulce amor.
camino y verdad. Tú eres dador de vida. Tú eres camino y verdad. Tú eres dador de vida. Y no hay nadie tan grande como tú. Y no hay nadie tan fiel como tú. Eres digno de recibir adoración. Eres digno de recibir esta canción. Amable es tu morada, te alabamos sin cesar, Jesús. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe Antiguo Testamento. Es un tema maravilloso. Estamos queriendo comenzar poco a poco sobre esta historia, que le llamamos así, la historia profética. Nosotros estábamos hablando desde un sentido de la búsqueda del hombre en el sentido trascendente. No nos quedamos simplemente, decíamos, en lo inmanente, es decir, esta es una anécdota también tan linda que una vez leyendo, ¿verdad?, sobre el famoso Alejandro Magno. Alejandro Magno. Gran emperador, miren que su formador, su educador fue nada más y nada menos que Aristóteles. Aristóteles fue uno de los grandes filósofos, incluso nosotros, nuestra humanidad en el pensamiento occidental, nosotros tenemos prácticamente solamente dos grandes corrientes en la existencia de la humanidad. Y la Biblia también te presenta lo mismo, ¿verdad? O sea, dos grandes corrientes nomás existen. Y detrás de esas corrientes, de lo uno de lo otro, entonces vamos encontrando las posiciones. Yo me posiciono o de un lado o me posiciono del otro lado. Cualquiera de los dos. ¿Y cuáles son estas dos posiciones que nosotros encontramos en el historial humano, en el historial de las naciones? ¿Saben cuál es? Aristóteles dice justamente sobre lo concreto, el pisar tierra, el encontrarse en esta realidad concreta. Pero antes de él estaba Platón. Y Platón, sin embargo, piensa un poco en lo ideal, piensa un poco no tanto en lo concreto, ciertamente que después llevaría a lo concreto de lo que nosotros vemos, pero lo concreto justamente para Platón también es una cosa pasajera y efímera. Esto es lindo, ¿verdad? San Agustín después, cuando vuelve a repensar y vuelve a entender una presencia de Dios, ¿verdad? O sea, de lo trascendente, porque Agustín ya es un obispo, ahora obispo de Hipona. Entonces él repiensa y él cristianiza todo un pensamiento platónico. Como después también dentro de la iglesia, Santo Tomás de Aquino es el que va a repensar y nos trae el pensamiento aristotélico, ¿verdad?, en su filosofía, es decir, cosas bien concretas. Yandela ya escano veñan de yara veñandeco aña moña peruana. Ya peruana aniquela ña mañati la momburu ya ella cualquier cosa peduate haupitañan de en lo ideal haupinda ya pues baebe. Ate cucora ayente ña mañana y nada ya pues. Da ya yepita soy andañan de ahí veñan de la pisacuera. Entonces, eso es lo que nos hace pensar, ¿verdad? Por eso yo le estaba diciendo, estas son las dos grandes corrientes. Ciertamente que después los otros van agregando y le van poniendo matices y se cuestionan de otras cositas, pero las respuestas siempre serán o te quedas mirando al cielo, ¿verdad?,
en un sentido de ideal, corriente idealista, o te quedas entonces solamente también en el aspecto muy tangible, muy tocable, muy humano. Arepetado, Pepe, ande de mañana llamó Tomie, lo trascendental. Entonces, por eso yo le estaba hablando anteriormente, ¿verdad? En este curso bíblico estamos haciendo una introducción general que es importante tener en consideración porque upe y ande upe anda ya igual. Entonces, indica tu oíla ya estudiar la Biblia, porque la Biblia necesita de estos elementos de lo que estamos hablando nosotros. Necesita que uses tu cabecita. La Biblia no se estudia o no se mira simplemente repitiendo frases que dice ahí y vos no entendés ni para qué ni por qué estás diciendo, ¿verdad? De entender. De herente más las cosas. Hablando y cuando va para la herejina, evidentemente que entonces estás metiendo la pata, ¿verdad? Porque sos un lorito que no entiende nada de lo que está diciendo. Y lastimosamente eso tenemos que estar muy atentos, ¿verdad? Porque algunas veces estas corrientes, estas sectas protestantes, ¿qué es lo que nos dicen? Que usted puede interpretar la Biblia como usted quiere, como a usted se le antoja. Mentira, no se puede. No podés hacer así. No podés hacer así. Sientas ahí, doctor, haciendo que tú ya repetir libros a mañana te se a interpretar como yo quiero. Papi, ya rama te visturía jamás y que te iban a decir la iñacandra y que te iban a decir pedamos. No, tranquilo, socio. Es hora de estudiar 6, 7, 8 años de estudiar. Papi, ya pues llegar a la residencia, papi, ya practicar, ¿no? Papi, angane que tiene la acá ajenos operada sobre la iñacame, si sos un cirujano o si sos cualquier otra clase de doctor. Siempre necesitas prepararte, necesitas entender, necesitas saber lo que tenés en la mano. Yo soy un futbolista, anda ahí la teoría, vete a leer, va a para jugar a la partido. A mañana el libro ve a leer, y hay que tirar así, y este el centro, y este así, y tenés que pegar ahí la pelota medio por debajo y va a subir la pelota, que esto, que aquello, y cuando tenés que chulear, tenés que ponerte aquí, y con el jugador. Y captúrele, y por ahí, captúrele en lo teórico. Pero ve, va a leer ¿hasta dónde hay? A disparar, a chulear, a predicar, a la peana de ella, pues. Entonces, cuando de ahí la pesa tronco, a peala y coañan de muchas veces, tú ya la de pesa tronco también en el aspecto bíblico. Y es por una influencia, como yo le estaba diciendo, lastimosamente, ¿verdad? De todo esto que le llaman o así células y donde nosotros estudiamos y decimos lo que nosotros queremos. Eso es crear a Dios a nuestra imagen y semejanza. No es que Dios que nos crea a su imagen y semejanza, sino que ñande ya hayayapo hayajeka peñande ñaicote veas a peñande ya hipotá. Y eso es mucho lo que pasa, ¿verdad? Porque muchas personas prefieren, ¿verdad? La secta, porque la secta le soluciona su problema, o sea, su problema de conciencia, o piensan que le está solucionando su problema. Es un gran ladrón y entonces piensa que por esto, por aquello, usted, esto, aquello, Dios, esto y aquello. Y ponen en la Biblia, saqueo, el leo, entonces, yo, Señor, me di cuenta, devolveré todo lo que erró, devolveré. Él hace años convertías agua u otro secta, a apretar con mi platita. No, pero viste que yo cambié de religión. Y ahí me permite que yo me quede con mi platita. A pesar de todo, se lleve a tu shañan de mondado, y así, muchas cosas. En el aspecto moral, la misma cosa. Ella por ella posee. Camisailla, de cambiar la de mireco, que esto, que aquello, no, pero viste que ahí te aceptan todo, Entonces quiere decir que planta de cristianismo. Pero a veces hay herejía total y directamente, ¿verdad? Bueno, entonces, queridos hermanos, estamos haciendo una introducción general porque tenemos que saber lo que tenemos en nuestras manos. Peñan de pope, amba ella payagüero guatana, amba ella payajeshana, peala yureta peñan de yara beca tu hanguaisha, peñan de aplitu uive, iñan de amba ella payagüero guatata, amba epala yaponta. Bueno, queridos amigos, así estamos comenzando con estos libros que nosotros decimos de la historia profética. Aquí vamos a encontrar sobre todo los 4 libros también tan interesantes, los libros históricos que vienen de dentro de nuestra historia. Y volvemos así entonces la próxima, queridos amigos. Les dejo ahora la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Y hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.